Muy buenas noches. Bienvenido a otra edición más de su programa El Búnker. Quien les habla, el capitán Ismael Márquez. Martes 20 de mayo. Ya dentro de poco vamos a llegar a mitad de año, y el próximo 28 de julio se cumplirá un año de las elecciones presidenciales en Venezuela y se cumplirá un año del mayor robo o el mayor fraude electoral y a la vez la mayor de las estafas. El mayor robo electoral por parte de la narcotiranía de Nicolás Maduro Moro y la mayor estafa por parte de María Corina Machado y Edmundo González. Pero bien, dicho esto, quiero abordar el tema de lo que está pasando en la que hasta hace poco fue mi patria adoptiva, como es el Paraguay. Resulta que la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado celebró un año más del natalicio del fundador de dicho partido, como fue el general Bernardino Caballero. Bernardino Caballero, si no me equivoco, cumplió 130 años, un poco más, ya les digo, aquí según, usted sabe, según la página de periódico ABC Color, como ya dije, es quien verdaderamente hace periodismo de investigación. Ok, corrijo. 186 años del nacimiento de Bernardino Caballero. Señores, ¿quién fue Bernardino Caballero? Bernardino Caballero, de grado general, de grado en el ejército paraguayo, general, peleó en la guerra contra la Triple Alianza, guerra que se libró entre 1865 y 1870, y que hasta el día de hoy ha sido la guerra más sangrienta que se ha vivido en América del Sur, que fue cuando una guerra que que libraron Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay. En otra oportunidad explicaré a qué se debió la guerra de la Triple Alianza. En ese momento gobernaba el general, posteriormente mariscal, Francisco Solano López, hijo del doctor Carlos Antonio López, quien fue el segundo presidente del Paraguay. Bien, en esta actividad, el actual titular del Partido Colorado, el señor Horacio Cartes, él hizo una pregunta. ¿Qué sería del Paraguay si no existiera? O sea, aquí está mal redactado. Hubiera se podría derivar del verbo haber, pero hubiera es un resabio del castellano. Pero bueno, no se le puede pedir mucho a los paraguayos porque el paraguayo habla más yo para, es decir, la unión entre el castellano y el guaraní. Pero sin embargo, donde se habla enteramente castellano, cometen este resabio que es hubiera. La palabra hubiera no existe, es un error garrafal del castellano. Para eso se dice hubo, haber, hay, del verbo haber. Pero bueno, no se puede conjugar, traten de conjugar hubiera. No se puede conjugar, o no forma parte, o sea, si supuestamente proviene del verbo haber, pero no existe hubiera. Pero bien, no me quiero desviar del tema. Voy a titular: ¿qué sería del Paraguay si no existiera el Partido Colorado? Este es el título que debería ser el correcto. Y él dice que nadie le responde. Yo sí le voy a responder. ¿Qué sería del Paraguay si no existiera el Partido Colorado?
caramba, sería un gran país. Sería un país que hubiese avanzado vertiginosamente debido a sus riquezas, debido a su historia, a su rica historia. Porque resulta que el Partido Colorado nació después de la Guerra Grande. Primero nació el partido liberal, que se llamó primero, creo que Centro Democrático, Centro Republicano, algo así. Y unos meses después, Bernardino Caballero funda el Partido Colorado, que no se llamaba asociación, se llamaba, creo que Movimiento Nacional Republicano, algo así. Bueno, resulta que este señor Bernardino Caballero, veterano de la Guerra Grande, hay varios elementos de su vida que dejan mucho que desear. Por eso que yo lo dije, incluso a costa de meterme en problemas en Paraguay, porque me atreví a criticar a Bernardino Caballero. Porque yo vine y dije, con razón el Partido Colorado es lo que es. Si nació de las manos de un traidor. Y le voy a decir por qué considero a Bernardino Caballero como un traidor, como un cobarde, como un mal militar, a pesar que decían que era de la caballería. Y lo voy a decir por una acción, no porque haya fundado el Partido Colorado. Cada quien tiene derecho a fundar los movimientos u organizaciones que quiera. Pero este señor, yo lo catalogo como traidor y cobarde por dos acciones durante la guerra. Y le voy a decir por qué. Resulta que este señor comandó una de las batallas más sangrienta y desigual que haya ocurrido en la historia de América del Sur. Y esa fue lo que se denomina como Batalla de Campo Grande, pero en Paraguay se le conoce como la Batalla de los Niños o Acostañú. En el idioma guaraní, Acostañú, niño. Aquí vamos a revisar Google o Wikipedia. Batalla de Campo Grande, conocida como Batalla de los Niños Acostañú por los paraguayos y denominada como Batalla de Ñuguazú por Tasso Fragoso. Tuvo lugar el 16 de agosto de 1869. Fue la última gran batalla de la Guerra del Paraguay con una victoria para la Triple Alianza. Bien. ¿Dónde se dio a cabo, se llevó a cabo la batalla? En la localidad de Eusebio Ayala. ¿Quiénes eran los beligerantes? Paraguay por un lado y Uruguay, Argentina y Brasil por el otro. ¿Quiénes eran los comandantes? Los comandantes por cada bando. Por el bando de los paraguayos, el general Bernardino Caballero. Por el lado de los aliados, en este caso el comandante era de Brasil, Gastón de Orleans, conde de Eu, que luego de la destitución de Bartolomé Mitre, el mando supremo de las fuerzas aliadas, es decir, uruguaya, argentina y brasilera, recayó sobre el conde de Gastón de Orleans. ¿Cuántos efectivos pelearon por cada bando? Por el lado de los paraguayos, 6.000 paraguayos, la mayoría de ellos niños. Por el lado de la alianza,
o la Triple Alianza, 20.000 brasileños y argentinos. Víctimas, 2.000 muertos, 2.000 niños paraguayos y 1.200 capturados. Por el lado de los aliados, 46 muertos, 389 heridos. En esta batalla se cometió uno de los peores crímenes de guerra y lo cometió el conde de Orleans cuando quemó un hospital lleno de niños y de heridos y lo quemó, o sea, mandó a cerrar el hospital y lo mandó a incendiar con gente viva y mandó a rematar a los niños que estaban heridos en el campo de batalla. Ahora, ¿por qué yo digo que en este caso Bernardino Caballero fue un cobarde y un traidor? Y aquí voy a leer esto. El ejército paraguayo había sido prácticamente destruido en las batallas anteriores, llegando a la última con un número muy reducido de soldados veteranos. Debido a la escasez de hombres adultos, surgieron los batallones de niños. De los aproximadamente 6.000 paraguayos que lucharon en la batalla de Campo Grande bajo el mando del general Bernardino Caballero, la mayoría eran niños no mayores de 15 años. Lucharon contra 20.000 hombres de la Triple Alianza durante 8 horas. El lugar donde se desarrolló la batalla fue una vasta llanura, como su nombre indica, en el camino de Caraguatay, ubicado entre el arroyo Piribebú y el arroyo Luquirí, hoy conocido como distrito de Eusebio Ayala. Bien, resulta que cuando Bernardino Caballero ve esta inmensa mortandad, dijeron los cronistas de la época, que los niños se abalanzaban, los niños paraguayos se abalanzaban sobre los soldados brasileños y los abrazaban a las piernas rogándoles que no les mataran. Y aún así fueron asesinados. ¿Qué hizo Bernardino Caballero cuando vio semejante escena, semejante atrocidad? Él no peleó, él huyó, abandonó a sus hombres. Uno de los peores pecados que puede cometer un comandante, un líder militar, es abandonar a sus tropas para salvar su vida. Y él adujo que porque él había recibido órdenes del mariscal López de que tenía que salvar la vida, que él no podía dejarse capturar por su importancia, pero los niños sí podían ser masacrados. Ese fue Bernardino Caballero. No conforme con esa gran acción de cobardía y traición, llegará el año 1870, específicamente marzo de 1870, donde se librará la última batalla de la Guerra Grande, que se llama Batalla de Cerro Corá, donde perdió la vida el mariscal López y su hijo Panchito López, coronel de 15 años, murió defendiendo a su mamá, Madame Lynch, porque su padre le había dicho vaya y proteja a su madre y a sus hermanos. Y el mariscal López no se dejó capturar. Esa batalla tuvo lugar el 1 de marzo de 1870 en la cercanía del Cerro Corá, a 400 kilómetros al noreste de Asunción. Es famosa por ser la batalla en la que murió Francisco Solano López, presidente del Paraguay a manos del ejército imperial brasilero. En ese entonces el ejército paraguayo se había reducido a tan solo 412 hombres y a 2 piezas de artillería, mientras que el ejército brasileño que subió al Cerro Corá lo conformaban 2.600 hombres. En la batalla hubo 100 muertos y 240 capturados. Entre los muertos está el mariscal López y su hijo, Panchito López, y del lado contrario 7 heridos. Pero ¿qué pasó en esta segunda gran acción donde no tuvo participación Bernardino Caballero? Qué curioso que 7 días después, es decir, 7 u 8 de marzo,
Bernardino Caballero es hecho prisionero por los brasileños y en su interrogatorio, supuestamente lo que sale a relucir después por los historiadores, es que Bernardino Caballero no estuvo en la guerra, en la batalla de Cerro Corá, porque él había recibido órdenes del mariscal Francisco Solano López para ir a buscar ganado para alimentar a las pocas tropas que quedaban y a las familias que estaban huyendo. Ahora, la pregunta, un general, jefe de la caballería, iba a ser comisionado por el presidente de la República y comandante en jefe de las fuerzas paraguayas. Iba a comisionar a un general de la importancia de Bernardino Caballero para buscar alimentos, cuando eso lo podía hacer cualquier sargento, cualquier cabo o cualquier oficial subalterno, buscar ganado para alimentar a las tropas. Iban a comisionar a un general, jefe de la caballería. Es ilógico, totalmente ilógico. Y luego, 7 días después, lo capturan, lo trasladan a Río de Janeiro, que era la capital del Imperio del Brasil. Estuvo un tiempo allí y luego lo dejan ir para que se una a los paraguayos que sobrevivieron a la Guerra Grande y estaban reconstruyendo el Paraguay, bajo la supervisión de las tropas aliadas. 6 años duró el Paraguay ocupado por Brasil y por Argentina. Y la mayoría de los que estaban asumiendo el gobierno del Paraguay después de la guerra habían sido opositores al mariscal Francisco Solano López. Muchos de ellos habían pertenecido a lo que se denominó la Legión Paraguaya, que habían sido aliados de los argentinos para enfrentar a Solano López. Eran exiliados paraguayos que estaban en Argentina, eran contrarios a Solano López y formaron en Argentina lo que se denominó la Legión Paraguaya. Prácticamente eran traidores a su patria. Y con ellos trabajó Bernardino Caballero y posteriormente fundó el Partido Colorado. Ahora, ¿con semejante personaje puede salir algo bueno? Yo digo que no. Creo que no. Puede salir, dice el señor Carte, ¿qué sería del Paraguay si no existiera el Partido Colorado? Caramba, si no existiera ese partido de corruptos y ahora permeado por el narcotráfico. Los ingresos que recibe el Paraguay es para que Paraguay fuera la Suiza de Hispanoamérica. Solo por el concepto de lo que recibe por energía eléctrica. ¿Por qué? Porque Itaipú, la segunda hidroeléctrica más grande del mundo después de las Tres Gargantas de China, que está sobre el río Yangtze, produce energía para más de 40 millones de personas. Y el Paraguay escasamente tiene 7 millones de habitantes, incluyendo a los inmigrantes. Y la luz y la electricidad es costosa, cuando deberían de pagar un precio simbólico en apoyo a la población, ya que el salario no les alcanza. Pero actualmente el Paraguay tiene un presidente, entre comillas, colorado, porque como ya le expliqué la vez pasada, proviene del Partido Liberal. Desde los 17 años fue liberal y ya siendo adulto se pasó al Partido Colorado porque era ministro de Hacienda de el señor Horacio Cartes. Hoy ese señor, el presidente Santiago Peña, está viajando por el mundo.
llegó a Japón y escuchen esto, se atrevió a comparar a Paraguay con el Japón. Y que los paraguayos y los japoneses tenían muchas similitudes. Miren, si los hispanoamericanos tuviéramos alguna similitud con los japoneses, caramba, seríamos toda una potencia. Solamente la disciplina que tienen los japoneses, basada en el código Bushido, es porque los conduce hacia la excelencia, cosa que no ocurre con nosotros. El día de hoy, en Paraguay, esos diputados colorados narcocartistas, junto a sus aliados o satélites, cómplices, me refiero a los congresistas, suspendieron una sesión ordinaria y posteriormente la extraordinaria para negarse a discutir el veto que hizo el presidente Santiago Peña a la ley para aumentar la asignación a las personas discapacitadas. Que la ley establece aumentar esa asignación por discapacidad que está actualmente en 180.000 guaraníes, subirla a 687.000 guaraníes. Y el presidente la vetó porque dice que eso es mucho dinero, que se necesitarían más de 6 millones de dólares. Perdón, más de 12 millones de dólares. Pero Paraguay se acaba de gastar en una expo, en una feria, en una exposición que tuvo lugar en Europa, y el stand del Paraguay costó solamente 6 millones de dólares. No hay dinero para aumentarle a los discapacitados ni para aumentar el salario mínimo. Pero sí hay dinero para aumentarse ellos, para aumentarle dinero a los Nepo Baby o a los hijos de los diputados que están trabajando en el Congreso, en Itaipú, en los ministerios, ganando un salario extraordinario sin tener ni siquiera los prerequisitos y mucho menos la formación académica. Pero no hay dinero. Por eso es que no me cansaré de decir que los colorados paraguayos son igualitos a los chavistas adecos de Venezuela, a los comunistas, que lo único que siembran es hambre, miseria y pobreza y desesperanza. Y el señor Cartes dice, ¿qué pasaría del Paraguay si no existiera el Partido Colorado? Por favor. Los paraguayos siguen adormecidos, pero algunos pocos están despertando. Por eso digo, ojalá que formen un movimiento, un gran movimiento cívico y militar también para salvar al Paraguay del narcocartismo colorado. Lo que me lleva también ahora a el segundo punto. Y es que eliminaron el TPS para los venezolanos en Estados Unidos. Lamentable. Pero mientras el presidente Donald Trump avanzó con la eliminación del TPS, hace poco le dio asilo político a más de 200 afrikaners. Afrikaners son sudafricanos de origen blanco, descendientes de alemanes, holandeses, británicos, que presuntamente estaban siendo atosigados, perseguidos por el Congreso Nacional Africano, que es el partido que gobierna Sudáfrica, el partido que fundó el ya desaparecido Nelson Mandela. Según lo que explicó el presidente norteamericano Donald Trump, es que hay una persecución contra la población blanca en Sudáfrica, es decir, el apartheid al revés. El apartheid, que fue el gobierno de la minoría blanca y persiguió a la mayoría negra o afrodescendientes, para que no se ofendan, ahora es el apartheid a los afrodescendientes que persigue a los descendientes de los blancos.
Y curiosamente a estas familias, a estos afrikaners, que es como se le dice, afrikaners, que llegaron a Estados Unidos, la mayoría son granjeros. Y no le extrañen que los ubiquen en las zonas agrícolas de los Estados Unidos, zonas agrícolas que anteriormente trabajaban los inmigrantes hispanoparlantes. Y muchos de ellos han sido deportados, otros se han autodeportado. Ergo, Donald Trump quiere llenar el vacío que está causando, expulsando a los hispanos, y quiere llenar ese vacío con afrikaners y todos aquellos que desciendan de europeos, es decir, la raza blanca. La raza blanca. Interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Muy, pero muy interesante. Amanecerá y veremos. Cada presidente es autónomo de tomar las decisiones de acuerdo a las necesidades y beneficios para su país. Y mientras tanto, nosotros los venezolanos veremos dónde podemos echar raíces, dónde podemos evolucionar para bien, evolucionar como profesionales, como personas, pero sobre todo, dejándolo todo, y discúlpenme la redundancia, dejando todo en manos del Altísimo, de Jehová de Israel y los ejércitos, nuestro Dios Padre amado todopoderoso. Él es el que tiene la última palabra y en manos de Él debemos dejarlo todo. Toda la gloria es para Él. Amén y amén. Les habló el capitán Ismael Márquez. Hasta una próxima en su programa El Búnker. Buenas noches.